Profe, no tiene el micrófono activado. No lo tengo activado. Pensé que lo había activado recién. Voy a tomar el mate, entonces debe haber sido por eso. Muy bien. Entonces, segunda parte. Habíamos visto el tema de definición de minerales y la diferencia con rocas. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? ¿Algún comentario? A veces, bueno, es necesario hacer como un repaso o algo. Cuéntenme, díganme. No sé. ¿No hay preguntas? Hagan preguntas. ¿Alguna pregunta? Vamos. Una pregunta. La Tierra, digamos, ¿no? La Tierra normal. ¿Qué vendría de la piedra, digamos? ¿Cómo es? Repetilo. Y la Tierra, digamos, viene de las piedras degradadas, ponele. Ah, vos decís, la tierra, el suelo. Claro, el suelo, ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Bueno. Sí, efectivamente. El suelo es un depósito de sedimentos, como lo son las grandes extensiones, las llanuras de los ríos o los deltas. El suelo es la formación de sedimentos, es una acumulación, una aglomeración de distintos elementos. Lo que pasa es que del suelo no solamente hay minerales descompuestos de su origen, sino que además hay mucha materia orgánica y hay, digamos, al suelo propiamente dicho, lo forma una conjunción de elementos biológicos que le suman, ¿no? Por eso no podríamos decir que el suelo en sí mismo es una roca. Se puede convertir en roca, pero es más bien un sedimento, la diferencia. Vamos a ir viendo, cuando hablamos de rocas sedimentarias, que las rocas sedimentarias provienen de los sedimentos, pero tienen una transformación en base a varios factores, ¿no? No sé, la presión, la expulsión de agua, el cambio de características. Bueno, todavía no hablamos de lo que es la cristalización del magma, sino más bien esta es como una primera clase, como para ir viendo, yo diría, cómo se estudian los minerales también, cuáles son las características generales de un mineral, antes de meternos propiamente en lo que es digamos, la cristalización, ¿no? Pero, digamos, para adelantarlo, para adelantar un poquito, nada más, podríamos decir que la formación de un mineral puede ser de tres formas diferentes. Una es algo a lo que ustedes seguramente presencian todos los días. Ustedes ven la formación de mineral todos los días. ¿En dónde? A ver. Mientras tanto me cebo el mate, ¿no? Estoy con... A ver, ¿dónde se forma mineral en las casas de ustedes? En la pava. Por ejemplo, ¿no? En la pava. Una de las formas que tiene de formarse minerales es a través de la evaporación y la concentración de sales en un lugar determinado, ¿sí? Es decir, esa es una de las formas, por supuesto que es ampliamente desarrollada, digamos, la formación de sales, de yeso, y de otras sales como el litio, ¿no? En la puna, que está tan de moda hoy, todo el mundo hablando de las sales de litio para ser utilizadas en la industria automotriz o en lo que son las baterías, ¿no? Marce. Pero lo que se formaría en la pava no sería un mineral.
A ver, ¿por qué? ¿Es natural? No, está producido artificialmente, porque vos pusiste la pava a calentar, si no, no. Así que ahí... No escucho. Pero el sarro, ¿no se da de forma natural también con el agua fría? No. No, si vos Cuando tuvieras se agua, evapora, pero cuando se evapora, claro. Pero, Ah, o sea, ahí digamos, todo lo que uno hace en el laboratorio, hiervo, agua y todo eso serían ya sales o cosas, pero generadas artificialmente, no por un proceso natural. Si dejé un tacho y bueno, pero ahí ya me metí porque dejé un tacho. Bueno, es una... Pero es un poco la idea, como para que vean que una de las formas que tienen de formarse los minerales es a través de la evaporación, ¿no? Se cae eso, Eh, sí. claro, bueno, sí, claro, claro. O el hielo de la heladera no sería un mineral tampoco, porque lo generé yo con el... Claro. Ahora, si se me hizo hielo en la ventana, ahí ya sería un mineral. Claro, ese es el tipo en la cual los geólogos nos encanta discutir. Después te hablo, Marcelo, en privado, para explicarte un par de... Pero bueno, ahí está un poco la sal de lo que estamos hablando, ¿no? Literalmente. Es decir, cuando nosotros hacemos una prueba, nosotros no consideramos que eso sea un mineral sensu stricto, podríamos decirlo. Pero en principio, para entender el proceso de formación, también es interesante. Si nosotros tenemos un crisol, ¿no? Y fundimos una roca a 1200, a 1300 grados y la dejamos enfriar a una determinada presión y a una determinada temperatura, es muy probable no digo que lo vamos a lograr, pero sí en un laboratorio especializado se puede conseguir la formación de algún tipo de mineral. Y no consideraríamos a eso un mineral tal como lo estamos definiendo, ¿se entiende? Porque sería artificial, de forma artificial. ¿Tá? El segundo tipo, que no es el más importante, pero sí también podría llegar a darse, que es el de origen biológico. Esto es, el origen es, por ejemplo, la formación y cuando un caracol forma su casita, digamos, la forma de carbonato de calcio. Ese material después, una vez sedimentado y en determinada presión y temperatura, se transforma en un mineral que puede ser calcita o algún otro tipo de carbonato, pero que de origen, su origen fue biológico. ¿Está? Voy mirando las preguntas. Sofía dice, si los minerales podrían acabarse o dejar de existir. Yo creo que en el momento en que el universo colapse nuevamente, bueno, tal vez dejamos de existir todos. En principio, hay como a ver, lo decía un poco Einstein, ¿no? Con la energía, es decir, que no hay en la sumatoria de la Tierra, hay una transformación permanente de la energía. Cuando se pierde en algún lado, se gana por el otro. Siempre hablamos de la corteza terrestre y pasa lo mismo, es decir, en un lugar se va perdiendo corteza y en otro lugar se gana. Yo creo que la respuesta directa a eso sería no, realmente no van a acabarse. Se van a transformar, y otra, quizás esta pregunta, la estoy interpretando ahora,
la pregunta es, hoy tenemos acumulación de ciertos y determinados minerales en la corteza terrestre, que usamos para la sociedad, o que explotamos para la sociedad. Yo repregunto, ¿eso está orientado a ese lado o en general? ¿Mm? A ver, Sofía, necesito que te explayes un poquito para cerrar la pregunta. Eso, dice, no quiere hablar. Piensen ustedes que en alguna época hay ciertos y determinados minerales que se utilizaban para un tipo de industria. Y después, en la medida en que esa industria va evolucionando, va cambiando sus características, los minerales se van dejando de usar. Un caso de eso es el berilo, por ejemplo, que es un silicato de berilio, y que en un momento dado, en los años, yo diría, 70, 80, era muy utilizado en la industria siderúrgica, y que en algún momento se cambió y no se usó más, y quedaron, digamos, las minas de berilo, digamos, completamente abandonadas, ¿no? Pero, digamos, sería imposible, digo yo, que se acabara el 100% de un mineral. Primero porque cuando uno toma minerales de la naturaleza, lo que hace es tomar un gran porcentaje de ese mineral, pero no el 100% de ese mineral. Porque ya sea por el proceso para extraerlo, el proceso mecánico para extraerlo del lugar, como en los procesos posteriores, en lo que sería la parte metalúrgica, es imposible tomar todo el mineral. Por lo tanto, siempre queda un poco. O sea, nunca nos vamos a quedar sin un tipo de mineral. Contrario es las especies de animales, ¿no? Ahí ya, de hecho, nosotros somos conscientes de no sé cuántas especies han desaparecido desde que empezó, sobre todo, la era industrial, ¿no? Independientemente ¿Pero no hay minerales agotados, profe? ¿Cómo? ¿No hay minerales agotados ya? Agotado significaría que no se han... mira, ni el petróleo está agotado. Pero aún así, que sería, y que no es un mineral, pero en cuanto a elementos, digamos, como un recurso natural, aunque fuera así, siempre quedarían vestigios de petróleo en todos los yacimientos del mundo, ¿sí? O sea, no podríamos sacar el 100% del petróleo. Lo que pasa es que hay ciertos y determinados minerales que en la cantidad necesaria para ser explotados podrían llegar a ser, podrían llegar a agotarse, pero no el mineral en sí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Qué sé yo, diamantes, se siguen explotando diamantes. Todas las piedras preciosas, se siguen explotando las piedras preciosas. Puede haber algún yacimiento de cualquier tipo de mineral que se agote, en el sentido en que ya no es económicamente rentable explotarlo para sacar ese mineral. Pero siempre van a quedar vestigios de ese mineral, ¿ok? Vestigios y no tan vestigios. Primero porque muchos minerales se sacan de la superficie, pero 200, 300, 500 o 1000 metros más abajo sigue habiendo mineral. Antes se retiraba el mineral de forma visible, por ejemplo. En la época del lejano oeste, vamos a poner así, todos han visto películas, ¿qué oro se sacaba? Se sacaba las pepitas que se encontraban en los ríos, ¿no? O se encontraba el oro que aparecía en las vetas, pero el visible, ¿no?
Entonces nosotros podíamos ir a una mina, abrirla con pico y pala, con la lucecita, e ir sacando los pedacitos de oro, juntándolos, etcétera, etcétera. Hoy, el oro, si bien hay todavía algunas minas como esas, pero hoy el oro se saca de rocas en donde está completamente diseminado, no se lo ve a simple vista. Se sabe que hay, porque se hacen los análisis, entonces me dice, bueno, acá hay 1 gramo de oro por tonelada. ¿Qué significa? Que yo necesito procesar 1 tonelada de roca para sacar 1 gramo de oro. ¿Se entiende? Entonces ya el proceso es completamente distinto. Antes eso no se podía hacer. No había máquina suficiente, no había conocimiento suficiente como para sacar ese oro. Hoy ese oro, para poder obtenerlo, se hace líquido. Entonces, una vez que se hace líquido, con ciertos y determinados químicos, después se vuelve a hacer sólido haciendo otros procesos. ¿Entiende? Entonces, este tipo de cuestiones cambia todo el tiempo. Yo creo que en algún momento, por supuesto, pueden acabarse algunos yacimientos, pero si nosotros pudiéramos en algún momento reciclar de forma, yo diría, económicamente rentable los basureros o los rellenos sanitarios, donde debe haber cientos de miles de kilos de cobre, por ejemplo, cables tirados, hierro, todo eso se podría tranquilamente no utilizar, digamos, no generar explotación en la naturaleza, y se podría reciclar todo ese material dentro de los rellenos sanitarios. Lo que pasa es que hoy no hay una tecnología que permita eso, hacerlo así sistemáticamente, ¿no? Una pregunta. Si los Hay minerales una no pregunta se, que no leí, decime. si los minerales no se acaban, ¿no? Entonces, ¿por qué los ambientalistas en general están tan en contra de lo que es la explotación de los minerales? Si estos no se acaban, ¿qué es lo que hace mal de la explotación entonces? Claro, no, son dos cosas distintas. El tema es el impacto que genera la explotación en la naturaleza y la forma de explotar. En algunos casos, la forma de explotar ese mineral, sobre todo en estos que yo comentaba, ¿no? Digamos, a grandes, digamos, en grandes cantidades, como de forma masiva, es necesario mover grandes cantidades de material, con lo cual se hacen agujeros gigantes. Eso es necesario ponerle químicos, esos químicos hay que de alguna forma ubicarlos en algún lugar, puede haber accidentes. Bueno, ustedes seguramente han escuchado varios accidentes que ha habido de algunas mineras, y que, bueno, es un tema, como bien están comentando acá. Por un lado, las consecuencias ambientales y el impacto ambiental, que se deben hacer todos los estudios necesarios, ¿no? Acá hay dos preguntitas, una antes, que Estefanía preguntaba si se explayar un poco más en los caparazones que se encuentran en las playas y la gente se las lleva creyendo que no sirven para nada. Yo también pienso que no sirven para nada. Digamos, los caparazones y todo eso son ornamentos, ¿no? En realidad no generan ningún tipo de problema ambiental el hecho de retirar caparazones de la playa. Es decir, la cantidad de caparazones que nosotros podemos retirar contra la posibilidad de que eso el día de mañana sea una roca es súper ínfima, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no, yo por lo menos no veo mayor problema en juntar caparazones en la playa. No sé si querías hacer algún comentario al respecto.
Estefanía, ¿no? Estoy hablando de la pregunta que hiciste. Mientras esté muerto, ¿no? Bueno, y si no te lo... ¿Cuántos los comemos? ¿Cuántos comemos? Mejillones, navajas, caracoles, berberechos, almejas, y todo eso, bien que... No, pero ahora está prohibido las almejas en la costa de Buenos Aires. Pero por una cuestión de pérdida del hábitat, es eso, ¿no? Por sobreexplotación. Sí, las playas. Claro. Si no, antes con toda la gente que va, se morfan las almejas, no quedan. No quedan más almejas. La toxicidad de las almejas, espera, hay una pregunta antes que es, pero bueno, voy a contestar esta de lo que yo sé, de la toxicidad de las almejas, antes de lo del vidrio si es un mineral. En realidad, la toxicidad de las almejas está dada también por la marea roja, ¿no? Que no solamente, cuando hay marea roja, la marea roja es una, la llaman así, porque es la aparición y desarrollo de microalgas, y que son tóxicas. Entonces, esas microalgas, lo que ocurre en los bivalvos es que los bivalvos para comer utilizan filtros. Entonces, estas microalgas se acumulan en una cantidad que hace que cuando alguien lo come, estén en un porcentaje mayor y puede llegar a ser tóxico. No sé, no se ha muerto mucha gente por la presencia de esto, pero sí puede causar serios problemas, ¿no? Entonces, las almejas, los mejillones, todos los bivalvos que son de tipo filtradores, ¿no? Por eso cuando aparece la marea roja, lo que hacen es parar la producción, pero en algunos lugares lo que hacen también es recoger los bivalvos del mar y ponerlos en piletones y filtrar. Entonces en el filtro van eliminando esas toxinas, esas microalgas, que son recogidas y tiradas en otro lado y después se pueden comer, ¿no? Se hacen los controles sanitarios y todo eso. Ustedes vayan, yo hago como, después de cada respuesta que a mí me parece, digamos, suficiente, yo hago un pequeño lapso de tiempo para ver si alguno quiere preguntar, o vos, Marce, querés agregar alguna otra cuestión. Ahí preguntaba, ¿quién preguntaba? Rocío, si el vidrio también es un mineral. Bueno, ahí en el Tarbook, primero no es el vidrio, digamos, el vidrio que nosotros usamos no es un mineral, porque también, básicamente porque es artificial, y además no tiene una estructura cristalina, ¿no? Y además la composición química que tiene el vidrio puede ser muy variable, porque se utilizan minerales, se hace con minerales, pero se utilizan minerales de distinto tipo, hasta carbonatos. Entonces un vidrio puede tener calcio, puede tener boro, depende del tipo de vidrio que se quiera hacer. Y no forma ningún compuesto químico. Pero además, estaba leyendo ahí que en el Tarbook, que tampoco se consideraría un mineral al vidrio volcánico, que es natural, o la obsidiana, que es un tipo de vidrio volcánico, por no tener una estructura cristalina, digamos, en su formación, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que no lo es. ¿Está? Muy bien. Muy bien. ¿Ibas a hacer una pregunta? Yo sí, ¿Alguien? profe, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. ¿Es un mito o es verdad que a veces el agua en las montañas, por ejemplo, cuando es de esos arroyos súper cristalinos, transparentes, que uno la toma y pareciera como que no te sacia, y a veces la gente dice que es porque no tiene minerales?
No sé si eso puede ser, ¿es verdad? ¿Cómo es? ¿O que le faltan sales? ¿Qué es eso? Ah, claro, esto yo no lo voy a contestar como geólogo, sino de un médico, un médico mexicano que conozco, que él dice lo siguiente, que el agua, tal como la tomamos, en realidad genera dos problemas en la salud del hombre. Uno, deshidrata, y segundo, esa deshidratación genera cansancio. Por lo tanto, él, que es un poco homeópata, está en la onda, digamos, holística, él no recomienda tomar grandes cantidades de agua sin minerales. ¿Vos dices el agua de la Entonces, canilla, esta que nos deshidrata? ¿Esa es la que él dice? en grandes cantidades, sí, en grandes Ah, cantidades. ¿Por qué? Porque el agua tiene una característica muy particular, que es que disuelve la roca o disuelve los minerales, ciertos y determinados minerales, y carga en su estructura molecular, en forma líquida, un montón de minerales. Cuando esta agua no tiene minerales, porque, digamos, hay una cuestión de saturación y de balance dentro de la estructura del agua, que hace que, ustedes lo han hecho con la sal, ustedes ponen agua y le echan sal y lo revuelven. ¿Y qué pasa? Al cabo de un rato está toda disuelta, ¿sí? Bueno, muy bien. Le ponen otro poco de sal, lo revuelven y se disolvió. Le ponen más sal y ya cuesta un poco más. Lo mismo con el azúcar. Es decir, que el agua tiene una capacidad de disolución, pero llega un momento en que ya las moléculas dicen, no me den más sal, que no puedo más. Entonces ya no disuelve más. ¿Y qué hace? Entrega. Apenas hay un poquito de evaporación, ¿qué va a hacer? Va a cristalizar Cuando cristaliza es cuando el agua ya no tiene capacidad para tener en su estructura molecular las sales. ¿Qué pasa cuando el agua destilada, por eso dicen, no tomes el agua destilada, o el agua cristalina, uno puede tener esa situación? El agua sin sales entra en el cuerpo y ¿qué hace? Le saca los elementos y los minerales al cuerpo. ¿Y por dónde sale? Por la orina. Entonces, lo que él decía, todo esto para contestar esta pregunta, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la geología, bueno, tiene un poquito que ver. Entonces, cuando nosotros que tomamos mucho mate, y cuando vamos, después de tomarnos unos 2 termos de mate, vamos y hacemos un pis muy clarito, eso significa que nos estamos deshidratando. En cambio, si nosotros, el pis es oscuro, significa que nuestro cuerpo tiene minerales suficientes. También está la alcalinidad y el pH, ¿no? Pero en términos generales, digamos, te di una respuesta más completa en base a esto que escuché y que, bueno, nada, que lo dice un médico, no es que me lo pero el inventé agua yo, ¿no? entonces, el agua tiene minerales, pero en estado líquido, ¿cómo puede tener un mineral si son sólidos? Tiene iones y tiene cationes. Ah, No son minerales. Ahí va, entonces es una expresión ahí va un poco la aclaración de cuando hablamos del agua mineral, en realidad es un título marketinero, digamos, pero no existe, desde el punto de vista geológico, agua mineral. perfecto. Nosotros definimos al hielo como un mineral, punto, ya está. El agua mineral nos referimos al agua con cationes y aniones, que son los que vemos en el prospecto, ¿no? Decimos, bueno, tiene tanto de calcio, tanto de sodio, tanto de cloruro, tanto de esto, tanto. ¿Tá? Entonces, mientras menos tenga, aparentemente sería mejor, según este médico, no. ¿Por qué? Claro. Porque nos quita a nosotros las sales que nosotros necesitamos para estar hidratados. Porque si no se nos va el agua. ¿Cómo? En cambio, con sales, nosotros la retenemos dentro del cuerpo. ¿Se entiende esto?
Ujú, sí, Yo sí, no sí. soy quien para explicar esto porque digamos, no soy médico, pero así lo entendí yo, ¿no? Así que es como se los cuento. Pero en esto hay mucho, hay mucha confusión al principio para hablar justamente del agua mineral y de los minerales y de si el agua o no es un mineral. ¿Tá? Ujú, gracias. Bueno, acá lo preguntan, ni hablar del cloro que tiene, efectivamente, a veces también el cloro no es muy bueno, y si hay que tomar poca agua. En realidad hay que tomar agua, el agua que uno necesite. Si tengo sed, tomo agua. El tema es esta manía de, en nuestro caso, tomar tanto mate, y en el caso de los deportistas, estar todo el tiempo, bueno, escuchan los perritos, en el caso de los deportistas, estar tomando agua o 2, 3 litros, bueno, yo no me voy a discutir con los médicos directamente, ¿no? O sea, que en eso diría un prospecto, pregúntele a su médico mejor, ¿no? Para no decir una cosa por otra. ¿tá? Pero lo que este hombre, para completar ese tema nada más, él lo que dice es que en realidad lo que hay que hacer es tomar una especie de suero. Él lo llama suero? Que es agua con un poco de sal, un poquito de azúcar o de miel, un poquito de limón y un poquito de bicarbonato. Entonces se genera un material, digamos, un líquido cargado de sales que cuando nosotros lo tomamos no nos hace ningún daño. O sea, nos puede entregar sales y no quitarnos sales. Esa es un poco la idea. ¿tá? Pero se puede hacer justamente esta combinación. Bueno, nos hemos ido un poquito, pero bueno, está dentro de lo que, dentro de la charla, la posibilidad que nos da esto, ¿no? A ver, Diego pregunta, página 4 del PDF, creación de minerales conforme a la temperatura. Bueno, esa sería la tercera y más importante forma de generarse los minerales, ¿ah? Que sería cuando en la presencia de un magma, cuando va bajando la temperatura del magma, entonces ahí nosotros tenemos diferencia de presión y de temperatura. ¿ah? Bueno, ya me queda muy poquito, entonces cortamos acá y empezamos el otro ya con ese tema específico, porque si no va a quedar por la mitad. ¿tá? Ahí vamos. Ahora entro de nuevo. Tiene que seguir, Marce.